¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vlog? Yo soy Iván Edge y hoy es miércoles 8 de agosto de 2018. Hoy tengo un tema que, bueno, la verdad es que todo el mundo debería saberlo, todo el mundo que es gamer, pero por el título del video ya se dieron cuenta que es. Y así es, porque ¿cuál es la verdadera razón de que PlayStation tenga más exclusivos que Xbox o que Nintendo? Bueno, si vamos a la historia de los videojuegos, Nintendo ha tenido su línea de exclusivos siempre muy grande desde que publicó sus primeros juegos en arcade y luego en Atari. Así es, en Atari estaba Mario Bros. Y estaba Donkey Kong, entre otras cosas, ya que eran ports de arcades a una consola casera. Cuando Nintendo finalmente hizo su Nintendo Entertainment System, bueno, pues eso fue genial porque levantó la industria de los videojuegos a un estatus nunca antes conocido, con estándares de calidad muy altos. Y así fue como pudimos ver a Super Mario Bros. Y Donkey Kong Jr. y bueno, una lista interminable de videojuegos de Nintendo, que Nintendo pues es el dueño de estos videojuegos. Ok, entonces cuando vamos a Xbox tiene pues su línea de videojuegos. Siempre dicen los mismos tres: Forza, Gears, Halo. ¿No hay nada más? Bueno, pero sí, hay muchos más. Pero muchos de esos no han tenido segundas o terceras partes. Es decir, los más exitosos son Forza con casi 10 juegos, creo yo, o más de 10 juegos. Halo también con más de 10 juegos. Y Gears como con 5. Entonces esos son los más exitosos. Pero de allí han habido un montón más de videojuegos que han sido exclusivos para el Xbox 360. Uno de ellos fue un juego de Oddworld. Creo que 2 juegos de Oddworld fueron exclusivos para el 360. Y bueno, esos eran exclusivos para el PlayStation. PlayStation desde su primera generación, es decir, el PlayStation 1 o PSX, tenían una librería muy extensa de videojuegos exclusivos. Empezando con Resident Evil y siguiendo con Final Fantasy VII. Final Fantasy VII fue uno de los grandes juegos que hicieron que muchos compráramos, bueno, pues la consola de Sony. Pero ¿cuál es la razón? Nintendo tenía una consola muchísimo más poderosa, 64 bits, mientras que PlayStation tenía 32 bits. Es decir, el doble del Super Nintendo, que era cuando en el Super Nintendo estaban trabajando con Nintendo y Sony. Bueno, ¿por qué si Nintendo 64 tiene 64 bits, es decir, el doble, por qué todos se fueron a publicar sus juegos en Sony PlayStation? Por una razón: CDs. En un CD cabe muchísima más información. Además, los datos de música eran comprimidos y cuando se escuchan suenan de una forma espectacular, es decir, el MP3. En cambio, un cartucho, bueno, pues tenés un espacio limitado y no vas a publicar un juego en 2 cartuchos porque el plástico era muy caro de producir. Un CD sale en centavos de dólar. Y ellos pintaron sus CDs de negro para que no vieran las pistas. ¡Wow! Todo el misterio de Sony con eso. Entonces, no es que Sony tuviera exclusivo Final Fantasy VII. No es que tuvieran exclusivo Resident Evil. No es que tuvieran exclusivos un montón de arcades, collections y Bullet Hells. No. Lo que pasó fue que Sony hizo una plataforma más amigable con los desarrolladores, donde podían expresarse más. Entonces eso fue un boom de explosiones, y así fue que tuvimos a Crash Bandicoot, a Spyro, etcétera, etcétera. Un sinfín de videojuegos. Con el PlayStation 2 esto continuó. Cuando salió Xbox, lo mejor era que Xbox tenía una plataforma muy parecida al PC, y de hecho lo que querían los de Xbox era esto. Primero, que se acercó a Nintendo y les dijo: bueno, Nintendo, queremos trabajar con ustedes, nosotros somos Microsoft y queremos hacerles su plataforma de videojuego online. Vino
Nintendo y les dijo gracias, pero no gracias. Entonces vino Microsoft y se fue con Sony y les dijo, bueno, nosotros tenemos la infraestructura necesaria como para hacer una juegos online. Vino Sony y les dijo Microsoft, no, porque recuérdense que Sony, cuando trabajó con Nintendo, lo que Sony quería era quedarse con cierto porcentaje de cada juego por utilizar los CDs. Entonces, obviamente, Microsoft quería quedarse con cierto porcentaje de las suscripciones en línea para mantener su negocio de los servidores. Como nadie quiso, entonces, bueno, nosotros tenemos el DirectX. Existe la escena de videojuegos en computadoras, de la cual nosotros somos parte sin querer queriendo desde hace años. Entonces vamos a llevar esa escena de la computadora a la televisión, a la sala de todo el mundo. Y así fue que nació el Xbox, con un poder muy grande, ya que tenía básicamente la infraestructura de una PC. Era una consola PC con un disco duro interno, donde ya no necesitabas memorias, pero podías grabarlo allí, o bueno, sí, podías grabarlo en las memorias que tenían adentro de los controles. Además, funcionaba con CD, excelente. Las PCs también hacen eso. Y bueno, ya sabemos que el DirectX, que es lo que hacía que funcionaran los videojuegos perfectamente en Windows. Así que, como se llama DirectX, era DirectXbox, Xbox, y así fue la historia. Entonces, bueno, lo que quería Xbox era traer toda esa escena de videojuegos a su consola. Bueno, ustedes tienen su juego en PC, ¿por qué no lo publican mejor en Xbox? Es básicamente lo mismo, pero es una consola. O más bien, hagan las dos versiones, solo que obviamente nuestro poder no es infinito, entonces tienen que hacer una versión estándar, es decir, no bajarle a los gráficos, pero hacerla una versión estándar. Bueno, así fue más o menos la historia que yo sé, que yo he leído, que he investigado a través de los años. Entonces me lleva al tema finalmente, ¿por qué PlayStation tiene más exclusivos entonces que Xbox? Porque, por ejemplo, tiene un montón de third parties que solo publican juegos en PlayStation. Por ejemplo, Hellblade al principio era exclusivo de PlayStation. No Man's Sky, Ni no Kuni sigue siendo exclusivo, Yakuza sigue siendo exclusivo. Pero si se dan cuenta, en la caja no dice exclusivo o exclusive. ¿Es porque también sale en PC? No lo creo. Realmente lo que pasa es que estas compañías, por ejemplo Sega, piensa, ¿qué consola es la que más se vende en Japón? PlayStation. ¿Cuántas millones de consolas existen de PlayStation en el mundo? 80 millones. Tenemos 80 millones de posibles compradores para nuestro juego Yakuza. Bueno, lo publicamos ahí. Versus ¿cuántos tiene Xbox? Tiene 35, 40 millones de consolas. Son 40 posibles clientes más. Bueno, pero este es un juego muy japonés. ¿Cuántas consolas tiene Xbox en Japón? 1 millón. ¿Cuántas consolas tiene PlayStation en Japón? 35 millones. Si no es que más. Bueno, vamos a publicar Yakuza solo en el PlayStation, porque en Xbox no se va a vender. Y así pasa con Ni no Kuni, y así pasa con etcétera, etcétera, etcétera. Hellblade, que era un juego pues básicamente gringo o anglosajón, que pedía a gritos ser publicado no solamente en PlayStation, sino que también en PC. ¿Por qué no jugarlo en Xbox? Y es que la respuesta era simple: no tenemos dinero para publicarlo en Xbox. Es más, no tenían dinero para hacer discos, y entonces fue un juego digital solamente. Actualmente esa compañía le pertenece a Microsoft, es decir, que es parte de Xbox, y según escuché yo los rumores,
van a sacar finalmente la versión de disco. Así que qué bueno que me esperé, porque a mí que me gusta coleccionar todavía un poco de media física, porque no digo que no tenga cosas digitales, ya que sí tengo cosas digitales. Actualmente estoy jugando Batman Return to Arkham, y es que la compré en digital. Y bueno, voy a hacer una pausa antes de entrar a la controversia de IGN, porque aquí tengo una donación que me hizo Víctor Calderón. Me hizo una donación de una cantidad de dinero en PayPal. De verdad, muchísimas gracias. Yo al final de mis videos no pongo, y si quieres donar, puedes hacerlo a través de PayPal. Es un botoncito que está en la esquinita de mi canal. Así, en la esquinita de mi canal, donde está el Facebook, donde está Instagram, donde está Twitter. Y en la descripción del video pongo que si ustedes quieren una mención súper especial en mis videos, pueden hacerlo a través de PayPal, haciéndome una donación. Entonces muchísimas gracias, porque yo no lo digo en mis videos, no suelo hacerlo eso, porque mi canal no es lo suficientemente grande, pero la verdad es que sus donaciones sí me están ayudando bastante, sobre todo en estos momentos de mi vida, y más que todo en mi estado de ánimo, porque hacen que yo quiera hacer más videos ahora. Y bueno, dicho eso, Víctor Calderón, muchísimas gracias, y voy a responder al mensaje que me dejaste. El mensaje que me dejó dice, vamos a hacer un screenshot y lo voy a poner ahorita. Dice: hola Iván, muchos saludos. ¿Qué es lo que tú coleccionas que consideres inusual? O sea, me explico mejor. Cosas que colecciones pero que no sean coleccionables. Yo colecciono las distintas variaciones de las cajas de mi juego favorito, es Halo. ¡Wow! ¡Qué cool! Eso está súper interesante. Cuento con más de 80 distintas portadas o portadas de las cajas de todos los Halos existentes alrededor del mundo. Eso es bien cool, porque por ejemplo, si compras Halo en América, dice el rating, pero si lo compras en Europa, dice PG o PEGI, y entonces PEGI 17 o algo así. Entonces cambia, es solo con ese cuadrito ya tenés otro juego que coleccionar. Eso está estupendo. Y además con Halo me gustaría que si pudieras me mandaras una fotografía de tu colección para mostrarla algún día en alguno de mis videos, porque eso estaría genial. Dice: tengo las versiones japonesas, chinas, españolas, inglesas y unas que son bastante raras y difíciles de encontrar. Lo sé, amigo. Yo sé que hay portadas más difíciles que otras. Muchos o la gran mayoría de gamers no se preocupan de eso. Pero qué excelente colección. Así que qué cool. Y tu pregunta fue: ¿qué colecciono yo que sea inusual? Básicamente las carteritas de fósforo son inusuales. Casi nadie las colecciona. O más bien la coleccionan personas serias, entre comillas. Me imagino que antes se fumaba mucho y podías tener mucho acceso a carteritas de fósforos más que encendedores, y esa es una colección que yo heredé. La empezó mi mamá, luego la siguió mi hermano mayor, y bueno, la tengo yo actualmente. Y no es que la coleccione porque no la mantengo. Creo que la última carterita que conseguí fue hace como 3 meses, y no es algo que yo me preocupe en estar manteniendo, pero eso es algo inusual. ¿Qué otra cosa podría coleccionar yo que sea inusual? Bueno, las latas, la verdad es que son bien inusuales. Casi nadie colecciona latas, pero últimamente han salido cosas geeks. Entonces hace que sea un ítem coleccionable. Es decir, cada quien en su casa le gustan los Avengers, entonces colecciona las latas de Avengers, pero no las otras, solo las de Avengers. No las de Jurassic World, no las de Pitufo, no las de etcétera, etcétera. No, solo las de los Avengers. Entonces eso hace que sea un ítem más coleccionable. Puede ser que sí. Eso es lo que colecciono yo, que posiblemente entraría dentro de la categoría de inusual. También creo que guardar los empaques y las tiras es algo inusual, ya que casi nadie lo hace. Casi nadie, bueno, ahora a través de YouTube y con lo que yo he hecho, muchas personas han hecho eso, pero no se hacía. Yo era prácticamente el único, o de los muy pocos, que hacíamos eso en mi país. Y bueno, muchísimas gracias por último a Víctor Calderón. En serio, muchísimas gracias por tu donación. Gracias. Y ahora continuamos con la controversia de IGN. ¿Qué pasó con IGN? IGN se copió una crítica de un videojuego. Agarró un canal pequeño como el mío, y este chico que hacía sus videos, él compró un videojuego
hizo el review en su canal con imágenes y la voz en off y le dio el punteo. ¿Qué hizo este dude de IGN? Bueno, pues vio ese video, supuestamente buscó, tuvo que haberlo buscado en YouTube, lo encontró, vio el video, copió básicamente toda la review y la subió a IGN. IGN obviamente ya lo despidió porque tiene que ver mucho con la credibilidad de este canal. Justamente yo estaba con uno de mis amigos, Monomorris 360, viendo IGN. Le dije yo, 9.2 tiene ese videojuego, pongamos el review. Lo vimos y bueno, pues fue como mi cuate se quedó como, wow, no hombre, últimamente IGN ha estado haciendo eso. Sube muchos reviews con punteos muy altos de juegos indie. ¿Será que se están robando todos los reviews de todos los pequeños canales? Ahora no les creemos. Bueno, pero ya despidieron ese cuate. Supuestamente esa fue la única vez que ha pasado. Pero recuérdense que si está en internet, es muy probable que si ustedes se roban algo de otra persona, vaya a aparecer y se sepa que fue. Es decir, mi trabajo puede venir alguien y decir, los tazos son estos, son el otro, salieron en este año de aquí y allá. Y si yo me equivoqué y dije que salían en el 2013 cuando en realidad eran del 2017 y esa persona lo copia, entonces no hizo su investigación, sino que le copió aquí al mundo de Bang, por ejemplo. Entonces es algo muy difícil. Ustedes que están del otro lado de este video, ¿qué opinan tanto de que así son los exclusivos en PlayStation? Es decir, que simplemente hay más exclusivos en PlayStation solo porque publican en esa plataforma. No significa que sean exclusivos o que tengan contratos de exclusividad. Estoy seguro que Ni no Kuni, si Xbox hubiera vendido 80 millones de consolas, hubiera sido publicado en Xbox y no en PlayStation, si PlayStation hubiera vendido 35 millones de consolas. Pero eso es lo que yo pienso. Por favor, dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Y también dejen en los comentarios qué opinan de esta controversia de IGN. Si quieren que haga un blog más extenso con la historia completa, también díganmelo. Puedo hacerlo la próxima semana. Larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe. Oh, sí.